De Jesús. Pedro tuvo una revelación cuando Jesús le preguntó: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Le preguntó a todos los discípulos. Y muchos dijeron, bueno, Juan el Bautista y otros más que creían quién era Jesús. Pero Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se sorprendió y le dijo: wow, esto no te lo reveló ningún otro que mi Padre. O sea, fue una revelación. La gente no sabía quién era Jesús, y cuando estuvo en la tierra, algunos tuvieron una revelación, y cuando tuvieron esa revelación, todo comenzó a cambiar. Y cuando uno tiene una revelación de quién es Jesús, todo cambia. Lo primero que pasa es una transformación en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Cuando uno tiene una revelación de Jesús, se compromete, no le cuesta servir a Jesús. Cuando alguien no tiene una revelación de Jesús, le cuesta horrores, no puede hacer esto. No le pidas hacer nada porque no puede hacer nada, porque no se le reveló Jesús. Pero al que se le reveló Jesús, le encanta servir, comprometerse, crecer, ayudar, hacer la obra de Dios. Una de las señales, hay muchas, pero una de las señales de que Jesús se le reveló es que le quiere hablar de Jesús a todo el mundo. ¿Vieron cuando alguien está enamorado, se puso de novia y dice: ay, no, tengo novia, ¿no? Y habla de la novia y piensa y le quiere hablar a todo el mundo de su amor. Cuando alguien tiene una revelación de Jesús, le habla a todos de Jesús. Quiere hablar y contar y decir. Y lo más importante, también lo quiere conocer. Y se compromete con Jesús. Mire, muchísimo. Se compromete con Jesús de una manera sobrenatural. Porque a veces no entendemos cómo el hombre puede alcanzar a tener o puede tener una transformación o una conversión. Pero cuando uno tiene y conoce a Jesús y tiene una revelación de Jesús, lo que viene inmediatamente es una conversión. Y la conversión cambia, lo convierte al hombre de algo que era antes, lo convierte a una persona nueva. Y uno es transformado y cambiado, y ahora cambia la manera de pensar, la manera de vivir. Y muchas veces, ahora no se nota tanto porque todos nos vestimos iguales, pero antes se notaba mucho la conversión porque aún su manera de vestir cambiaba. Por ejemplo, andaba así nomás, y cuando se convertían venían a la iglesia y compraban una Biblia grandota, se ponían saco y corbata y iban a la iglesia. Y ahí se notaba. Bueno, algunos eran medio exterior y otros eran genuinos, pero se notaba aún en la manera de vestir. La conversión es tremenda. Cuando uno tiene la revelación de Jesús, cambia todo, cambia la casa, cambia la vida. Y yo tengo una buena noticia: cuando uno tiene una revelación de Jesús, va cambiando día a día. Usted y yo no podemos ser las mismas personas que fuimos hace 5 años atrás. Yo creo en un cambio progresivo. La Biblia dice, Jesús dijo: sed perfectos como yo soy perfecto. O sea que nosotros no somos perfectos, pero somos perfectibles. Nos vamos perfeccionando día a día, nos vamos santificando, nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Y entonces ese punto, esa referencia que es Jesús, hace que nosotros nos vayamos perfeccionando día a día. Y como tenemos una revelación de Jesús, es la persona a la que admiramos. Jesús es el que llena mi boca. Mi corazón está lleno de Él. Mi espíritu lo busca a Él. Mi sed es por Jesús. Y Jesús tiene que ser nuestro modelo a seguir. No muchos tienen modelos. Gente que va a hacer algo, busca a quien hace lo mejor y trata de imitar a esa persona en eso. Los predicadores, muchos hemos tenido personas que son nuestros modelos y queremos predicar como tal o cual persona. Otros toman modelos de predicadores y hablan igual, parecen centroamericanos, parecen, no sé, de otros países, pero porque imitan la postura, la forma, las cosas que hacen o cómo tocan. Tocan, me refiero a las personas, cómo oran por ellos. Me acuerdo hace muchos años, el pastor Freyson tiraba el saco y usted iba a algunos lugares y tiraban el saco para
para parecerse, era una imitación. Si bien uno busca la bendición, pero imitaban al hombre. Y el modelo a seguir tiene que ser Jesús. Y nosotros vamos a admirar, o sea, vamos a querernos parecer a aquello que admiramos. Me acuerdo que uno de mis hijos más chicos hace muchos años íbamos creo que para Trelew. Y me dice, papá, ¿podés detenerte cuando lleguemos a la cima? Sí, porque esa palabra no se usa acá. Y mi esposa me dice, no, esa frase es de Dora la Exploradora. Porque miraba tanto que comenzó a tener ese ideal, cambió su manera de hablar y su manera de hablar era igual al dibujito que miraba. Y nosotros comenzamos a mirar algo y admirar algo y comenzamos a convertirnos en aquellos que admiramos, que aquello que exaltamos y nos permanecemos ahí y eso comenzamos a parecernos a eso, admiramos aspectos de su vida. Vieron que hay adolescentes que piensan a mirar algo, ahora está de moda TikTok y empiezan a mirar ahí y empiezan a hablar igual, a vestirse igual, a bailar igual, no empiezan con sus movimientos. ¿Por qué? Porque están imitando, miran algo, admiran lo que ven y comienzan a imitar. Y esto es algo natural en el hombre. Cuando uno comienza a mirar algo, comienza a imitar lo que ve y comienza a buscar la habilidad que el otro tiene, ¿no? Que ustedes están mirando del otro, busca tener la misma habilidad y se inspira. Y cada tanto lo ve y se inspira. Y yo personalmente le puedo decir, hay predicadores que yo veo, me inspiran. El pastor Paul Yoguichó desde muy joven a mí me inspiraba. Yo leo sus libros y parece que me abre la cabeza. Me inspira. ¿No? Y esto está bien, nosotros tenemos que tener modelos a seguir. Cuando nosotros vemos algo y es algo, un modelo bueno, tiene un conjunto de valores que nos sirve y hace bien. Lamentablemente a veces muchos admiran a personas que tienen valores malos, valores paupérrimos, no sé, valores que bajan el valor de la persona. Por eso yo tengo que tener bien claro a quién admiro. Y un modelo a seguir tiene que ser un modelo de algo mayor a mí. Y alguien que sea desafiante y grande. Y Jesús, cuando Jesús se revela, uno comienza a tener claridad de quién es Jesús y dice, wow, encontré, como dice la Biblia, un tesoro. Encontré la luz del mundo, encontré el Salvador de mi vida, encontré a Jesucristo, el dador de la vida. Y uno empieza a tener esa revelación de Jesús y comienza a admirarlo. Y cuando lo admira Jesús, comienza a adorarlo. Y cuando lo adora, comienza uno a ser transformado en la misma presencia de Dios. Comienza a ser transformado como por un espejo. Y la presencia de Dios comienza a poner en nosotros, por medio del Espíritu Santo, la vida de Jesús. Y nosotros tenemos que, muchas veces, espiritualmente nos comenzamos a parecer, pero también tiene que ser racional. Yo tengo que tenerlo a Él, a Jesús, como un modelo. Quiero que lea conmigo el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 11 al 20. La Biblia dice así: mientras el cojo, Hechos 3, del 11 al 21. Al 20, vamos a leer al 20. Mientras el cojo que había sido sanado tenía asido a Pedro y a Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Al ver esto, Pedro habló al pueblo y dijo así: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Estoy leyendo el libro de Hechos 3,
11. Hechos 3:11. Hechos 3:11. Tal vez es otra versión, pero no se preocupe. Yo estoy leyendo otra, me parece acá. A ver, lo voy a buscar para leer la misma. Hechos 3:11. Teniendo asido, el 11, a Pedro, Hechos 3:11, y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pedro, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis, conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Amén. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué es esto? Saben que ocurrió el primer milagro, y los discípulos que creyeron en Jesús, y no solamente creyeron, sino que tuvieron una revelación de Jesús, ellos comenzaron a seguir a Jesús, imitaban a Jesús en todo. Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo, y los discípulos siguieron predicando el evangelio, hablando del Jesús al que imitaban, y comenzaron a hacer lo que Jesús hacía. O sea, el modelo en que la iglesia primitiva comenzó a moverse fue el modelo de Jesús. Y lo que Jesús hacía, los discípulos hacían. Y lo primero que hicieron fue un milagro. Sanaron a un cojo de nacimiento. Y cuando ellos lo sanaron, la gente se alborotó. Y ellos comenzaron a dar explicación de lo que había pasado. Y cuando ellos comenzaron a hablar, le dijeron a la gente: ¿por qué nos miran a nosotros como si nosotros con nuestro poder hubiésemos hecho esto? ¿Saben que cuando uno comienza a tener a Jesús como modelo, comienza a darle en todo la gloria a Dios? En todo pone a Jesús como prioridad o en primer lugar. La Biblia dice en el versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ellos hacían todas las cosas como las hacía Jesús, hacían milagros como los hacía Jesús, y cuando el milagro ocurría decían: no nos miren a nosotros, porque esto es poder de Dios. Y también en el versículo 13 dice que Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Ellos trabajaban en el modelo de Jesús, y el Espíritu Santo hacía la obra que hacía con Jesús, y el que se llevaba la gloria y al que le daban la gloria a los discípulos era Jesús. El versículo 14 dice: ustedes negaron al santo y al justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Saben que Jesús le predicó a todos, y la mayoría lo negó y dijo: este no es nadie, no sirve, no existe, y no tuvieron el acercamiento a Jesús, no tuvieron la revelación de Jesús, pero los discípulos tuvieron la revelación de Jesús. Los discípulos sí aceptaron a Jesús cuando estaba en vida, sí tuvieron la revelación de Jesús, y como consecuencia de todo eso, ¿sabe qué hicieron?
imitaron a Jesús. El modelo de su vida comenzó a ser Jesús. Había gente como los publicanos, los que cobraban los impuestos, como Pedro, un empresario de la pesca, conocieron a Jesús y Jesús fue su modelo. Dejaron todos los modelos anteriores. En cada rubro uno tiene un modelo, pero esta gente, por distinta que era, tomó un modelo, el modelo de Jesús. Decí conmigo, Jesús es mi modelo. Y la gente le dijo, ¿sabe qué decían los discípulos? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ellos, por más que las personas no habían tomado el modelo de Jesús y no habían aceptado a Cristo, estos que tenían el modelo de Jesús le daban la posibilidad a muchos de que reciban a Jesús y que se arrepientan de sus pecados y se conviertan. Saben que el mensaje de Jesucristo ha sido predicado por millones de personas en miles de partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos que aún conociendo, teniendo testimonios, teniendo maneras, formas y teniendo predicadores por doquier, siguen no creyendo en Jesús y siguen teniendo tiempos de caos. Pero los discípulos decían, arrepiéntase, conviértanse para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Y hoy es un día de conversión, hoy es un día de tomar a Jesús como la marca de nuestra vida. Y si Jesús es el modelo, ¿saben qué? Nosotros tenemos que vivir y tener lo mismo que Jesús. Tenemos que vivir una vida como la de Jesús. Si usted comienza a mirar a Jesús y que Jesús sea su modelo, usted va a tener la bendición que Jesús tenía. Va a andar como Jesús andaba, va a alcanzar lo que Jesús alcanzó, va a vivir en victoria como Jesús vivió. Las victorias de Jesús se van a hacer suyas. La palabra de Dios va a comenzar a ser la palabra que va a guiar su vida. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Pero las cosas que le pasaron a Jesús, le pasan a los que imitan a Jesús. Cada uno de nosotros tendría que tener a Jesús de modelo. Y si usted y yo tenemos a Jesús de modelo, yo ayer oraba y el Señor me mostraba esto. Jesús, dame mi monte de los olivos. ¿Saben que el monte de los olivos era el lugar donde Él iba a orar? Y cada uno de nosotros tenemos que imitar a Jesús y tenemos que tener un monte de los olivos. Y dentro del monte de los olivos tenía su Getsemaní. Era el jardín. El monte de los olivos era un gran monte y el Getsemaní era el jardín donde uno comenzaba a ingresar al monte de los olivos. El Getsemaní. Usted y yo tenemos que tener un lugar donde orar. Si Jesús es su modelo, usted tiene que tener su monte de los olivos. Su Getsemaní, un lugar privado. Jesús en Lucas 22:39 dice, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. ¿Saben dónde iban? Jesús iba a orar y sus discípulos lo siguieron. ¿Para dónde? Para la oración. Si Jesús es tu modelo, tenés que tener tu monte de los olivos. Si Jesús es tu modelo, tenés que tener tu milagro de los 5 panes y los peces. Es el milagro de la multiplicación. Alabamos al Señor. Y dale gloria a Dios. Y decirle, Señor, yo quiero que sea mi modelo. Y que viene algo bueno. Algo bueno está viniendo. Qué bien que se escucha. Si Jesús es tu modelo y es mi modelo, lo mismo que le pasó a Jesús, nos tiene que pasar a todos. ¿Qué pasó ahí? Que sea Jesús tu modelo. Que lo que le pasó a Jesús nos pase a nosotros.
Jesús tuvo su monte de los olivos. Jesús tuvo la multiplicación de los panes y los peces. Que nos pase la multiplicación. Jesús tuvo la pesca milagrosa. Si nosotros tenemos a Jesús como modelo, tenemos que tener nuestra pesca milagrosa. Tenemos que tener nuestro ciego Bartimeo, aquel que venga y nosotros oramos por él y recibe la vista. Tenemos que tener, si Jesús es nuestro modelo, tenemos que tener nuestro monte Calvario, el lugar donde morimos a todo. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, no murió una parte del cuerpo o medio cuerpo. Cuando Jesús estuvo en el monte Calvario, murió al 100%. Tal vez hay cosas en nosotros que todavía no han muerto. Tenemos que tener nuestro monte Calvario. Tenemos que tener el lugar donde todo muere. Saben que a veces la vida cristiana no se hace una vida de victoria y no se hace una vida de triunfos en triunfos, porque Jesús no es nuestro modelo a seguir. A veces seguimos a un buen predicador, seguimos a un buen pastor, seguimos o imitamos personas y tal vez ni siquiera cristianos son, pero son nuestro modelo. Los maestros buscan, este es un gran maestro, y ven un montón de otros y no buscan ni tienen como modelo al maestro de los maestros, a Jesús. Aquel que quiere recibir y ver la mano de Dios tiene que tomar a Jesús como un modelo. Jesús es el modelo a seguir, mi modelo a seguir. Si usted quiere ser solidario, bendecir y ayudar a sus semejantes, no hay mejor modelo que Jesús. Si usted quiere prosperar, no hay mejor modelo que Jesús. Si usted quiere prosperar, Jesús mandó a sus discípulos a pescar y el primer pescado que tomó, dentro de su boca estaba el pago que necesitaba. Si Jesús es tu modelo, Dios te va a dar creatividad para generar recursos de la nada. Si Jesús es tu modelo, vas a empezar a tener el poder para resucitar muertos, para echar fuera demonios, para dar vista al ciego. Si Jesús es tu modelo, el Espíritu Santo de Dios va a ser tu guía. Si Él es tu modelo, ya no vas a hablar de vos y de tus planes, vas a hablar de Jesús y de la voluntad del Padre. Jesús tiene que ser mi modelo a seguir. Lo tengo que imitar. En el trato a las mujeres, Él era amable, era comprensible. Cuando veía a alguien sufrir, vio a la mujer encorvada y la enderezó. Era un hombre compasivo. Era un hombre íntegro, sano, santo. Era un hombre perfecto. Si querés tener un modelo, no hay mejor modelo que Jesús. Él es el hombre perfecto. Y la Biblia dice que su nombre es nombre sobre todo nombre. Él es el enviado de Dios. Él es el perfecto de Dios en todos. Es una bendición, Jesús. Tengo que leer. Mire, lea el libro de Juan. Una y otra vez, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo se movía? ¿Qué hacía? Hay mucha gente que tiene modelos y tal vez ese modelo se hace rasta y ellos se hacen rasta. Ese modelo se tiñe y ellos se tiñen. Ese modelo usa cierta marca de ropa y ellos se visten con esa ropa. Usted y yo tenemos que mirar a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo hablaba Jesús?
¿Qué predicaba Jesús? ¿Qué ocurría cuando Jesús andaba? Por algo Dios no nos dejó registrado imágenes ni nada, porque si Él se peinaba así, todos estaríamos así. Quedó de Jesús la palabra de Dios escrita en la Biblia, y el Espíritu de Jesús nos habla a través de la Biblia para que el Espíritu de Dios que viene a nosotros nos guíe a hacer la obra de Dios a la manera de Jesús. En estos días, Dios va a empezar a inquietarte para que seas imitador de Jesús. Jesús lo hizo todo bien. Jesús lo hizo todo perfecto. Jesús lo hizo sin pecado. Jesús se movió en santidad. Jesús vivió la vida en la tierra en milagros. Todo era milagros. Jesús manifestó el poder de Dios en la tierra. Quiero que cierres tus ojos y decirle: Jesús, tú eres mi modelo. Eres el modelo perfecto a seguir. Eres el enviado de Dios. Y hoy, Señor, quiero que seas mi modelo a seguir. Repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo decido a partir de hoy poner mis ojos en ti y empezar a verte y empezar a descubrirte en la lectura de la Biblia, en cada milagro que hiciste, en cada cosa que hiciste. Ir contigo a cada lugar donde estuviste. Y quiero que ocurra lo mismo conmigo. A partir de hoy, yo te nombro y decido tomarte como mi modelo a seguir. Jesús, yo te voy a seguir. Jesús, te voy a imitar. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador y como mi modelo a seguir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, bendigo a cada persona. Bendigo a cada uno, Señor, que tal vez su papá no fue un modelo. En la vida no encontró a ningún modelo. No encontró a nadie a quien pueda seguir e imitar y todo fue como un fracaso. Señor, te pido que a partir de hoy vengas a cada uno y te manifiestes y te reveles con poder, te reveles con autoridad, y que a partir de hoy, Señor amado, no nos falte una referencia, no nos falte un referente, no nos falte a alguien a quien imitar. A partir de hoy, Señor, vamos a imitarte a ti, vas a ser nuestro modelo a seguir, nuestro modelo en todos los aspectos de nuestra vida va a ser indudablemente Jesús. El hombre perfecto, el hombre Dios, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con los hombres. Señor, a partir de este tiempo declaramos: tú eres nuestro modelo. A ti te vamos a imitar, te vamos a seguir. Gracias, Señor. Eres la imagen del Dios invisible. Tú eres todo lo Jesús, que hoy queremos ver. Eres mi modelo a Tú seguir. eres la imagen del Dios invisible. Gloria a ti, Jesús. Tú eres todo lo que hoy queremos ver. Que Dios te bendiga. Tú eres la imagen Tu identidad va a comenzar a mejorar. Y el propósito en tu vida lo vas a encontrar muy fácil teniendo un modelo a seguir. Jesús es el mejor modelo a seguir. Que Dios te bendiga. Mañana vamos a tener una reunión tremenda. Te espero, conectate, dale la gloria a Dios y empezá a disfrutar y a creer en este mes. En Dios, no para este mes. Que este mes de julio es un mes súper bendecido. Que Dios te bendiga. eres todo lo
Mañana a las 19 horas Dios va a hacer algo poderoso. Te invito, prepárate con tu familia. Mira, yo te animo a que mañana te conectes a través de Zoom y te prepares, como si vinieras a la iglesia, porque ya se acerca el momento de estar todos congregados, así que te podés bañar, cambiarte, poner a toda tu familia linda y te conectás con nosotros por Zoom como si estuvieras en la iglesia. Ya vamos a ir practicando para estar en la reunión, así que mañana a las 19 horas todos se preparan bonitos y lindos, nos ponemos en Zoom, nos congregamos acá en la iglesia, vamos a estar la imagen de todos acá adelante y vamos a compartir una reunión poderosa. Mañana es el día domingo, es día del Señor, así que conectate y te invito a conectarte por Zoom. Vamos a tener una reunión poderosa. Hasta mañana. Dios te bendiga. A las 19 horas, una nueva transmisión.